Bueno, vamos a recordar un poquito lo que hemos estado viendo aquí en esta serie que hemos iniciado, en esta serie de Primera de Juan. Y quiero que recordemos, o refrescando un poquito, que Juan aquí está hablando del mensaje, que es el mensaje que él había escuchado desde el principio, el mensaje del Evangelio, el mensaje que es de Cristo. Y ese mensaje era el que él anunciaba y quería que su iglesia, que la iglesia, que los hermanos supieran ese mensaje para que así ellos pudieran conocer cuando alguien está hablando o quién era un vocero de ese mensaje. Pero una de las cosas que nosotros hemos estado viendo aquí en esta serie de Efesios es que él nos está hablando acerca de la comunión con Dios, y hemos visto un punto importante que Juan nos dio a nosotros como de partida, es que Dios es luz. Si de algo usted puede estar seguro en la vida, es que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él. Pero una cita importante que yo dije la semana pasada fue una cita de John F. Walbor que decía la siguiente palabra. Tal vez usted se recuerda. Dice John F. Walbor: debido a que Dios es luz, se puede concluir que el creyente no puede con honestidad afirmar que tiene comunión con Dios mientras ande en tinieblas. Eso es lo que deberíamos de concluir. Si Dios es luz, mientras un creyente anda en tinieblas, no tiene comunión con Dios. Pero hay otra realidad, mis hermanos, hay otra realidad que es resultante de esto. ¿Cuál es esa realidad? Que si usted y yo andamos, si nosotros andamos en comunión, si andamos en la verdad con Dios, si andamos en la luz, como Dios es luz, que vimos la semana pasada, nosotros debemos de tener también comunión con otros, con el hermano. Y vamos a ver que Juan es interesante, porque Juan nos dijo que si decimos que andamos en la luz, pero andamos en tiniebla, mentimos y somos mentirosos y no tenemos comunión con Dios. Pero Juan, aquí vamos a ver en este versículo 7, el único versículo que vamos a ver hoy, vamos a ver que Juan se enfoca en la parte práctica de lo que significa andar con luz, de lo que significa que usted y yo tengamos comunión con Dios. No se puede ser cristiano en comunión con Dios de mi pecho hacia adentro. Miren, yo no puedo ser cristiano, yo tengo comunión con Dios de mi pecho hacia adentro, no. Tengo que tener comunión con Dios de mi pecho hacia adentro, pero también de mi pecho hacia afuera, que eso implica con otro, y es lo que apunta Juan en estos versículos. De la misma manera, no se puede estar en conflicto, no se puede estar en odio, no se puede estar en resentimiento, no se puede estar en problemas y a la vez decir que tenemos comunión con Dios. Eso es imposible. No podemos estar en conflicto con otros problemas y a la vez tener comunión con Dios. Y esto no lo digo yo, eso lo dice Juan, como vamos a ver más adelante. Cuando nosotros estamos bien con Dios, deberíamos de estar bien con otros. Cuando estamos bien con Dios, deberíamos de estar bien con otros. Si estamos mal con el hermano, estamos también mal con Dios. Porque vamos a ver que la comunión con Dios debería resultar en una comunión con otros. Miren cómo es interesante. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús está en el famoso Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 y versículo 23 al 24? Y Jesús menciona una enseñanza, dice que si tú llevas tu ofrenda al altar ante Dios, y cuando tú llegues allá, en el momento del altar, recuérdense que en aquel tiempo la gente llevaba ofrenda al templo. Y la ofrenda puede ser un sacrificio, pero también puede ser un animalito. Algunos también llevaban dinero. Pero si tú llevas tu ofrenda al altar, y cuando llegue allá al altar, tú te acuerdas que fulanito hizo algo contra ti. Y póngale ojo a esto, porque dice, si él hizo algo contra mí, dice, no, deja tu ofrenda ahí, no la presente todavía, déjala ahí. Y corre, vete, y arréglate con fulanito, y después ven a presentar la ofrenda. Miren cómo dice Mateo capítulo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda, nota en pantalla, si estás presentando tu ofrenda en el altar,
y allí, donde en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda ahí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero ¿por qué es tan importante esto que Jesús dice aquí? Bueno, porque yo no puedo estar bien con Dios y estar mal con otro. Eso no funciona, ni existe. Yo no puedo estar bien con Dios y estar mal con otro. Y tampoco yo puedo estar mal con otro y estar bien con Dios. No se puede. La comunión vertical con Dios y conmigo debe resultar en una comunión horizontal con otros. Es el ideal bíblico. Y es por esto, mis hermanos, que hoy nosotros creo que veamos una tercera condición de la comunión. Y lo puse en pantalla ahí. Comunión con Dios, comunión con otros creyentes. Comunión con Dios, comunión con otros creyentes. Así de sencillo. Tengo comunión con Dios, tengo comunión con otros creyentes. Vamos a leer el versículo 7. Pues vamos a leerlo desde el versículo 5 para que tengamos una idea. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, que les anunciamos. Dios es luz, es un absoluto, y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, ¿qué somos? Mentirosos o mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez dice el versículo 7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted se fija, Juan aquí nos da otra condición para la comunión verdadera. Otra condición que se debe cumplir para nosotros decir que tenemos una comunión real, verdadera con Dios. La comunión con Dios, según lo que Juan nos dice aquí en este versículo, es una comunión de causa y efecto. Usted sabe qué es esto, ¿no? Causa y efecto. Si usted, tomando el ejemplo de estufa, si usted abre el gas de una estufa y le pone un fósforo o fuego o llama a ese gas, ¿qué debe salir de ahí? Fuego. Entonces, Juan aquí nos va a presentar esta idea. La comunión con Dios es algo o se presenta de una forma como causa y efecto. Si andamos en la luz, y recuerde usted que andar en la luz, ¿qué es? Andar en la luz es andar en la verdad y en la santidad como Dios es luz. Si andamos en la luz, entonces tenemos comunión con otros. Y aquí está el punto interesante, porque Juan no dice, mis hermanos, que si yo ando en la luz, tengo comunión con Dios, porque ya eso es obvio. Si tú andas en la luz, tú tienes comunión con Dios. Pero Juan se va a la parte práctica. ¿Cómo se ve la comunión? Porque yo puedo decir, yo tengo comunión con Dios, pero está bien, no cuestionamos eso. Pero ¿cómo se ve la comunión? ¿Cómo se debería de ver? Y esto es lo que apela Juan. Juan no dice que nosotros tendremos comunión en el futuro, no. Juan dice que si nosotros, en tiempo presente, dice, sino que nosotros tenemos, en tiempo presente, tenemos comunión con otros. Si tenemos comunión con otros, es porque nosotros estamos andando en la luz, y andar en la luz y tener comunión es lo mismo.
Dice que tenemos en tiempo presente, tenemos comunión ahora mismo con Dios, pero también tenemos comunión con otros creyentes. Es así como Juan lo presenta. Escuche cómo dice John MacArthur, y quiero que lo veamos. Dice John MacArthur, un cristiano verdadero tiene por hábito andar en la luz. Hábito es una práctica. Un cristiano verdadero, eso no está en pantalla, tiene por hábito andar en la luz, que es la verdad y la santidad. No es hábito andar en las tinieblas, que es la falsedad y el pecado. Un cristiano verdadero practica y tiene por hábito andar en la luz, porque su Padre, su Salvador, su Dios, está en la luz. Ahora, la consecuencia práctica, ¿cómo se ve, como yo dije, la comunión? La consecuencia práctica de nosotros andar en la luz es que nosotros tenemos comunión. Pues vamos al versículo 7. Tenemos comunión unos con otros. Es así como se ve mi comunión. Es así como se ve tu comunión, si la tiene verdaderamente. Dice aquí Juan que si nosotros andamos en la luz, si vivimos un estilo de vida en la luz, en la santidad y en la verdad de Dios, dice que nosotros en tiempo presente tenemos comunión con otros. Juan no pudo haber dicho que si nosotros andamos en la luz como Dios es luz, o pudo haber dicho, si nosotros andamos en la luz como Dios es luz, nosotros tenemos comunión con Dios. Y de hecho es así. Si usted anda correctamente ante el Padre, usted tiene comunión con Dios, porque está haciendo lo correcto. Eso es una verdad. Pero Juan dice, sin embargo, y ese va directamente a los efectos de tener comunión con Dios. Dice Juan expone el otro lado de la moneda. ¿Y cuál es? Si decimos que andamos en la luz, entonces yo debo de tener comunión con otros. Debo de tener comunión con otros hermanos. De modo que mi buena relación con Dios y con otros hermanos evidencia mi comunión con Dios. Mi buena relación con Dios, cuando yo estoy bien con el de arriba, entonces evidencia mi comunión con otras personas. Se evidencia en mi relación con otras personas, incluso con otros hermanos. Con otros hermanos. Es así como se ve mi comunión. De esta forma práctica, como Juan lo pone aquí en este versículo. Pero del mismo lado, mi mala relación con otras personas, con otros hermanos, con otros creyentes, también evidencia que yo no tengo una genuina comunión con Dios. Es como un cuchillo de doble filo. Por un lado, si tú estás andando en comunión con el Dios, o bueno, si estás dando una relación bien con otras personas, eso evidencia de que tú estás bien con Dios. Pero del otro lado, si andas mal con otros, también está evidenciando que hay un problema en tu relación con Dios. Si con frecuencia tú vives, si con frecuencia nosotros vivimos en conflicto con todo el mundo, en problemas, con creyentes o con no creyentes, si vivimos en ofensas, si vivimos en enemistades, si vivimos en difamaciones, si vivimos en todas las cosas malas que podemos mencionar, y eso es un hábito en tu vida y no te preocupa por nada en querer resolverlo, ni te mortifica el querer resolver esos problemas, y se convierte en un hábito de modo que no te causan ninguna inquietud en tu vida, entonces Juan aquí nos dice que tú no tienes comunión verdadera con Dios. No tienes comunión verdadera con Dios. Y si no tienes comunión con Dios, tampoco tendrá comunión con otros. Así de sencillo. Si no tengo comunión con Dios, no tendré comunión con otro. Y si tú te sientes cómodo con este estilo de vida, así, no me importa con quién yo esté mal o cómo esté, con relaciones rotas. Si te sientes cómodo en esta forma de estilo de vida y sin que te preocupes por querer resolver estos problemas en tu vida, eso es una evidencia de que no ha nacido de nuevo. Es una evidencia de que no ha nacido nuevo. No ha conocido verdaderamente
a Cristo como Salvador de tu pecado. Porque la comunión con Dios nos debe llevar de una vez a querer tener comunión con otros. Y esto no estoy diciendo que nosotros no tenemos problemas en la vida. Tenemos problemas pero la cosa es que debe haber una diferenciación entre tú como cristiano, entre yo como cristiano, y cómo yo enfrento los problemas y cómo el mundo lo enfrenta. Es muy fácil. El mundo, las personas tienen problemas con otros. ¿Y qué hacen ellos? Se echan 5, 10, 15, 20 años y más, e incluso hasta mueren enemigo a muerte de la otra persona. Y nunca sintieron tan siquiera un impulso en su vida de querer resolver eso. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque no conocen a Dios. Un creyente cuando conoce a Dios no puede ni dormir, no puede ni estar en paz, sin que por lo menos haga lo que dice Mateo 5, 22, y también habla en otro pasaje de que va y busca a su hermano y resuelve la situación. Ahora, miren cómo dice este versículo, que lo tengo aquí en pantalla. Bueno, no lo puse en pantalla, pero miren cómo dice este versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice Juan. Si alguien dice, yo amo a Dios, te amo, papito, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otro versículo, yo quedé en el capítulo 5, Juan es más directo y más tajante. Dice, el que aborrece a su hermano, dice, en esto se conocen los hijos de Dios y en esto se conocen los hijos del diablo. El que aborrece a su hermano es del diablo. Dice Juan en el capítulo 5. Escuche cómo dice William MacDonald, dice, la persona está en la luz o está en las tinieblas. Si está en la luz, es miembro de la familia de Dios. Si está en las tinieblas, no tiene nada en común con Dios, porque en Dios no hay ninguna tinieblas. Los que andan en la luz, esto es, los cristianos, tienen comunión unos con otros. Y este es el punto central de lo que dice Juan. Si soy cristiano y tengo comunión con Dios, yo debo de tener comunión con otros. No se puede ser cristiano o solitarios. Ahora, ustedes me dirían, porque en este mismo versículo al final, Juan dice algo importante. Miren cómo dice el versículo al final. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y uno diría, ven acá, pero está diciendo que si yo ando en la luz, yo tengo comunión con otros. Y mete esa parte que dice, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es eso? Comunión con Dios y también que tengo que pedir perdón para que sea limpiado de mi pecado. Sí. Y vamos a ver por qué. Porque no hay uno de nosotros que mientras tenga esta vida, mientras tenga este cuerpo, mientras tenga este mundo caído, tenga una comunión perfecta y sin mancha, sin pecado. No, eso va a ser posible un día. Y es por esto que Juan aquí menciona la salida. Que Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan sabía y quería que los cristianos y también nosotros supiéramos esto. Que una característica de alguien que anda en comunión, que anda en la luz, alguien que está en relación con Dios, es aquella persona que también se arrepiente y confiesa sus pecados a Cristo. Alguien que anda en la luz, que anda en comunión con Dios, frecuenta en arrepentimiento ante Dios. Con frecuencia va ante Dios arrepentido. Va ante Cristo y su sangre le limpia de todo su pecado.
Mientras nosotros estemos en este mundo, mis hermanos, de pecado, nosotros tendremos que hacer este ejercicio todos los días, a cada momento, a cada rato tendremos que hacerlo. ¿Cuál? Ir ante Dios en arrepentimiento y pedir perdón por mis pecados, porque no hay un segundo en el cual yo no esté pecando. De modo que una sensibilidad a mi realidad del pecado es una evidencia también de alguien que anda en la luz. No es alguien que posterga el arrepentimiento. No es alguien que no le importa el arrepentimiento. Es alguien que cuando peca es sensible y sabe que debe de ir corriendo a propiciarse, a agarrarse de esa propiciación dispuesta en Cristo. De modo que la comunión con Dios no quiere decir que yo no peco. La comunión con Dios no quiere decir que usted no peca. La comunión con Dios no quiere decir eso, sino que yo no practico el pecado. Es muy diferente. La comunión quiere decir que yo no practico el pecado, yo no vivo en el pecado. Y cuando yo peco, ¿qué hago? Me arrepiento y acepto el perdón y limpieza que Dios me da. Y eso restablece otra vez mi comunión con Dios. Es interesante porque a veces hay personas que le piden perdón a Dios por sus pecados, pero no aceptan el perdón que Dios le ofrece. Y debemos de arrepentirnos y debemos de ir ante Dios arrepentidos por nuestros pecados, pero también debemos de agarrarnos de Cristo, de ese perdón que nos da. Porque a veces decimos, sí, Señor, sé que tú me perdonas, porque mi pecado es tan malo, es tan grande y tan fuerte que yo no creo que tú puedas perdonarlo. Hay que tener fe y agarrarse de la promesa de que su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora, del otro lado, nosotros encontramos que la falta de yo no arrepentirme de mis pecados, de yo no confesar mis pecados, es una evidencia de que yo no tengo comunión con Dios. Y también es un peligro, es un grande peligro. La falta de arrepentimiento en mi vida y en tu vida, eso está diciendo yo no tengo comunión con Dios en ese momento. Y si eso también es un peligro bien sutil, el no arrepentirme de mis pecados. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no me arrepiento y yo no confieso mis pecados a Dios, esto me lleva al endurecimiento de mi corazón. El pecado no confesado nos endurece nuestro corazón y me hundirá más en el pecado y más lejos de Dios y también de mi comunión con Dios y mi comunión con otros. Ahora, si esta actitud de no arrepentirme de mis pecados perdura en el tiempo, permanece mucho tiempo así, con ese tipo de actitud y nada cambia, podría ser evidencia, mis hermanos, de que yo no he nacido de nuevo. Podría ser evidencia de que yo no soy salvo. Porque el no arrepentirse de los pecados y vivir una vida así sin arrepentirse es un común denominador en alguien que no es creyente. El cristiano se arrepiente porque sabe que no puede estar ni un momento, ni un segundo lejos de la comunión con su Padre. Quiere estar cerca siempre. Y cuando el pecado viene e interrumpe tu comunión, lo más que quiere este cristiano es correr y volver a los pies de su Padre. Dice Matthew Henry, caminar en la luz no significa haber alcanzado la impecabilidad. Se trata de una conducta y por tanto de una práctica, la cual no es incompatible con las malas implicaciones que todavía no quedan en nuestra vieja naturaleza, ni con los actos singulares del pecado que cometemos a causa de nuestra fragilidad. Está diciendo en pocas palabras aquí, yo soy débil. Y tener comunión con Dios no quiere decir que yo soy impecable, sino que quiere decir que tengo comunión, ando en la luz, no practico el pecado, y cuando peco me arrepiento, confieso mi pecado y vuelvo a la comunión con mi Padre. Lo importante de la afirmación que Juan hace en este versículo 7 al final es que Dios, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz,
En el Calvario, Dios ha hecho una provisión abundante, grande de perdón para nosotros. Aquella limpieza inmensa, solo para los pecadores que han pasado de ser inconverso a ser creyente, o aquellos que se arrepienten, aquellos que vienen y se apropician o se apropian de ese sacrificio de Cristo. John MacArthur dice, andar en la luz también resulta en una limpieza continua del pecado, a medida que el Señor perdona a los suyos, puesto quienes andan en la luz participan del carácter de Dios y ellos llegan a caracterizarse por su santidad. Y esto indica que su comunión con Él es verdadera. Los cristianos, el que anda en comunión con Dios, también se arrepiente de sus pecados. Un cristiano auténtico, alguien que no anda en tinieblas, sino solo en la luz, y en su limpieza, es alguien que no anda en tinieblas, sino que anda en la luz y en su limpieza de todo su pecado que encuentra en Cristo Jesús. Hay un versículo que lo vamos a ver la semana que viene, pero dice el versículo 9 de aquí de 1 de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Un cristiano necesita arrepentirse, un cristiano necesita confesar sus pecados a Cristo todos los días. Todos los días. Y debe aceptar la promesa de la limpieza en la sangre de Cristo. En resumen, si andamos en comunión con Dios, debemos de estar en comunión con otros hermanos. Esa es la tesis de Juan en este versículo 7. La tesis de Juan en el versículo 7 es que si yo ando en la luz, si yo ando en comunión con Dios, debo de andar en comunión con otros hermanos. Y punto. Y si eso, bueno, y si no es así, debemos de revisar nuestra vida. Si no es así, si digo que tengo comunión con Dios, si no ando en comunión con otros, yo debo de revisar mi vida para ver cuál es la causa, por qué es. Porque si tengo comunión con Dios, debo andar también en comunión con otros. Segundo, si andamos en comunión con Dios, en comunión con otros, debemos de reconocer que pecamos cada día. A causa y a cada momento. Y que por tanto, con frecuencia nosotros debemos de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y ser limpiados por la sangre de Cristo. Un creyente se arrepiente de su maldad cada día, cada momento. Un creyente es sensible a la presencia de pecado en su propia vida, pero también es consciente de que tiene un Redentor grande, que está listo con los brazos abiertos para perdonarles cuando confiesa los pecados y confía en Él. Así de sencillo, hermano. La semana que viene vamos a ver que también un aspecto grande de la comunión es que yo debo de tener una conciencia de pecado en mi vida. Vamos a ver más en detalle, pero que por ahora podamos evaluar nuestras vidas. ¿Cómo se ve la comunión que yo tengo con Dios? Juan se fue al lado práctico y Juan dijo, ¿cómo se ve la comunión con Dios? Bueno, es sencillo. Se ve en mi comunión con otros. Ahí se sabe si tengo o no tengo. Como yo me relaciono con otros, va a evidenciar cómo yo estoy con Dios. También otra forma, la falta de yo no pedir perdón, también evidencia de que no estoy en comunión con Dios. Así que Dios nos ayude. Vamos a orar y pedir al Señor que examine nuestros corazones. Como dijo David, pruébanos. Y mira a ver, Señor, si hay algo.
Señor, venimos ante ti, Señor, porque tu palabra nos confronta. Venimos ante ti porque tu palabra nos dice, Señor, que si andamos en la luz y tenemos comunión contigo, Señor, debemos de reflejar esa comunión en una comunión con otros hermanos. No se puede ser cristiano solitario, eso no existe. Pero tampoco se puede decir que yo tengo comunión contigo y a la vez estar en problemas con otros, en problemas no resueltos, en pecados no arrepentidos. Por eso necesitamos con frecuencia, cada día, venir a la sangre, venir a la cruz, venir al trono de la gracia, a Cristo que derramó su sangre en la cruz, en propiciación por nuestros pecados, y aceptar tu perdón. Esto es una evidencia de que en verdad andamos en comunión y queremos mantener esa comunión aun cuando el pecado le interrumpe. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando como lo de hecho lo está haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Perdónanos por las veces, Señor, que no hemos mostrado lo que es tener comunión contigo en una comunión con otros. Ayúdanos, Señor, a que mi comunión vertical contigo también sea una realidad en mi comunión horizontal con otros. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias porque yo necesité a Cristo cuando me convertí. Lo necesité ayer y también lo necesito hoy. Y lo necesitaré mañana y pasado mañana y traspasado por siempre. Necesitaremos a Jesús. Por eso está esa promesa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda, absolutamente toda maldad y para unirnos otra vez a la comunión contigo. Ayúdanos, Señor, límpianos. Ahora también ayúdanos que esa comunión también se vea reflejada en nuestro diario vivir. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.